Lo que ahora celebramos es la evolución clínica durante 10 años del implante de un dispositivo de asistencia ventricular, una bomba sanguínea implantada en el ventrículo izquierdo, flujo continuo, y se implantó por primera vez a nivel mundial en 2006, y nosotros la primera vez que lo implantamos fue en marzo del 2014. Las bombas de última generación son bombas de flujo continuo centrífugas, como es este dispositivo que implantamos en este paciente en julio del 2015. Estos dispositivos, la ventaja que tienen con respecto a bombas de primera generación es que son dispositivos con menor tamaño, con menos complicaciones para el paciente y que están indicados en pacientes de dos tipos. O bien pacientes que están en lista de espera de trasplante cardíaco y se descompensan, o bien en pacientes que tienen contraindicación relativa o absoluta al trasplante cardíaco. Celebrando la vida, claro, claro. Los 50 años tenemos que celebrar algo, porque son 50 años, la misma pareja. Mi nieto a lo mejor al parque, se lleva a lo mejor el balón de fútbol, se ponen a jugar al fútbol, y yo estoy ahí en un banco mirándolo, y en fin, lo que es la rutina diaria. Pero yo entre el día me encuentro muy bien, y por la noche también.